Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Ecuador en Contacto en su primera emisión. En la provincia de Manabí detuvieron a Cristian S., alias Chiricano, quien sería integrante de Comandos de la Frontera, un grupo delictivo que opera en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Manabí. Según detalló la Policía Nacional, alias Chiquirano habría participado en 8 eventos delictivos que dejaron un saldo de 13 víctimas mortales, varias de ellas vinculadas a la organización Los Choneros. Estos crímenes se registraron entre enero y marzo de 2025 en las subzonas de Orellana y Sucumbíos y forman parte de una disputa por el control territorial del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Su detención se habría dado con el operativo Fénix 158. Y con esta información iniciamos este recorrido noticioso por importante información que hemos preparado. Así que vamos de inmediato con los principales titulares. Colegio de Abogados de Pichincha expuso sus preocupaciones sobre el proyecto de ley contra la economía criminal que se debate en la Asamblea. Representante universitario asegura que la educación superior está en crisis. Asambleísta Sergio Peña se pronuncia tras su expulsión de Revolución Ciudadana. Ya venimos con el desarrollo de las noticias, amigos y amigas, quédense junto a nosotros. Iniciamos de inmediato y contarles que hoy viernes 30 de mayo el Colegio de Abogados de Pichincha, mediante una rueda de prensa, expuso sus observaciones al proyecto de ley para desarticular la economía criminal que propone el presidente Daniel Noboa. Precisaron que si los asambleístas aprueban la iniciativa, en un futuro recibirán demandas de inconstitucionalidad, porque se está yendo contra norma constitucional, derechos humanos e incluso contra tratados internacionales. Rolando Goyes nos cuenta más a continuación. Corape informa. Y el país integra y por medio de una rueda de prensa, el Colegio de Abogados de Pichincha dio su posición en torno a lo que es el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. Paulo Caña, quien es el presidente de este gremio, ha señalado que son varias novedades y varias inconsistencias que tendría esta normativa, por lo que esperan que las observaciones que se hace desde este sector puedan ser incluidas para el segundo debate. Una de ellas en lo que sería la creación de figuras judiciales extraordinarias y también lo referente a los indultos presidenciales. Escuchemos lo que señaló. Con este proyecto quiere hacerse más bien al revés, ser la prisión preventiva general, es decir, se estaría violentando el principio de ultima ratio, con lo que tendríamos nosotros abarrotados, por un lado, las prisiones, los centros carcelarios, ¿no es cierto?, con prisiones preventivas, y por otro lado, podríamos ser, como ya lo hemos sido por algunas ocasiones, sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el abuso excesivo de la prisión preventiva. En el mismo sentido, cuando se habla sobre el indulto anticipado, no corresponde. ¿Por qué? Porque se pensaría o se trataría de dar este indulto al que hago referencia terminado la fase de investigación previa. Pero este indulto corresponde cuando se haya terminado el proceso, cuando ya se haya declarado una culpabilidad. Ahí corresponde el indulto. Pero si lo hacemos antes, estamos violentando el principio de independencia judicial, pues ¿quiénes son los competentes para declarar la culpabilidad o la inocencia de las personas? Los jueces. Entonces, obviamente se está irrumpiendo ello. Lo que nos implicaría o lo que nos conllevaría a tener un populismo penal a través de esta ley, que es lo que nosotros sugerimos. Y de hecho, dejen comentarles que el día de hoy hemos enviado vía correo electrónico a todos los asambleístas y también en forma individual al señor presidente de la Asamblea nuestras observaciones, puesto que nosotros como gremio de abogados lo que nos interesa es poder aportar a la sociedad para que mañana, en función de estos proyectos de ley que podrían pasar a ser habilitados, no tengamos de demandas de inconstitucionalidad por un lado y por otro, que sería lo peor, abusos por parte de entes militares o entes policiales en contra de derechos humanos de ecuatorianos y extranjeros que viven en nuestro territorio.
Ha mencionado que estas observaciones se fueron entregadas, ya ingresadas también en la Asamblea Nacional y esperan que sean tomadas en cuenta para el próximo informe, para el segundo que deberá elaborar la Comisión de Desarrollo Económico a cargo de la oficialista Valentina Centeno. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas. Seguimos compartiendo más noticias importantes para ustedes y contarles que el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Nery Padilla, informó acerca de los problemas que presenta actualmente el sistema de educación superior. En este pronunciamiento, la Federación emitió una denuncia pública en redes sociales, dando a conocer las falencias que el gobierno nacional no ha logrado resolver, como la falta de cupos para el acceso a las universidades públicas frente a la alta demanda de estudiantes. Desde que está el gobierno y los anteriores gobiernos, de hecho, más del 40% en cada periodo se quedan fuera de poder acceder a las universidades públicas. Y ahora se expresa de que solo se puede o hay la capacidad, entre comillas, de que ingresen 170,000 compañeros. Cuando hay más de 400,000 inscritos, como habíamos planteado y hemos planteado desde la FEUE Nacional, esto contradice de manera real lo que plantea el gobierno. Recordemos que el gobierno en su primer mandato planteó el libre ingreso a la universidad. En este segundo periodo también se ha planteado lo mismo, pero no hemos visto la voluntad política de generar esas condiciones. También resaltó la deuda que mantiene el gobierno con las universidades públicas, la cual señaló asciende a 712 millones de dólares. El gobierno tiene una deuda de 712 millones de dólares con las universidades públicas. Es una deuda que viene desde el 2016 hasta ahora. Es una deuda que no ha reconocido el gobierno nacional. Sigue manteniendo congelados los conceptos de gratuidad. ¿Eso qué significa? Que no se invierte más allá de $310 por estudiante. Además, las universidades privadas no tienen un control en el tema de la tasa de pensiones y también en la tasa de matriculación. Ellos siguen incrementando su capacidad de expansionismo en el país. Es decir, se está buscando, es la lectura desde la FEUE, se está buscando mercantilizar la educación superior pública del país. De igual forma, otra situación que preocupa a los estudiantes universitarios es la falta de un plan de seguridad que evite que sean víctimas de la delincuencia en los exteriores de las instituciones. El Plan Fénix es un fracaso, no existe. Las medidas de estados de excepción han agudizado la inseguridad, los secuestros, las desapariciones, las muertes violentas en el país. ¿En qué se expresa? De lo que va del año, ha aumentado en un 58% respecto al 2024 las muertes violentas. Cada 56 minutos hay un asesinado en un espacio del territorio nacional. Esto implica de que en realidad tenemos una grave problemática en el marco de la seguridad. Y hace 2 semanas fue asesinada una compañera a los exteriores de la Universidad Península de Santa Elena. En ese sentido, tampoco los universitarios estamos seguros ni al interior ni al exterior de las universidades. Por ello, planteamos desde la FEUE que se debe dar ejecución al supuesto plan de seguridad universitario que fue aprobado, consideramos que fue solo para la foto, en el 2023. Se debe garantizar presupuesto para que las universidades fortalezcan su seguridad de manera interna y en el tema exterior, la policía debe hacer patrullajes continuos, establecer UPCs móviles sin vulnerar la autonomía universitaria. Finalmente, Nery Padilla, en representación de los estudiantes universitarios del país, aclaró que llevan más de 4 años en debates y encuentros nacionales para recoger las observaciones de los diferentes gremios educativos, para formar una propuesta de reforma a la Ley de Educación Superior, la cual contempla un bloqueo a recortes presupuestarios, aumento de becas y ayudas económicas al 25% de la población estudiantil.
Y con este tema retomamos de inmediato, amigos y amigas, esta propuesta para combatir las economías criminales que presentó el presidente Daniel Noboa. Y es que contarles que hoy viernes 30 de mayo se realiza el primer debate de este proyecto que ha sido rebautizado por la Asamblea Nacional como Ley de Solidaridad Nacional y que les recordamos es una iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo y que ha recibido varios cuestionamientos. Por ejemplo, la asambleísta de Revolución Ciudadana, Yairén Noriega, dio a conocer las observaciones que tienen. Veamos el reporte que comparte Rolando Goyes. Corape informa. Y el país integra y la Asamblea Nacional debate en primera instancia el proyecto de Solidaridad Nacional, catalogado como urgente y que fue enviado y elaborado el informe por la Comisión de Desarrollo Económico. A propósito de esto, desde la bancada de la Revolución Ciudadana se han hecho algunas observaciones. Esto fue lo que dijo Yairén Noriega. Nosotros tenemos observaciones en tres ejes fundamentales. Por un lado, realmente abonar al combate de las economías ilegales, y esto se logra a través del fortalecimiento de la unidad de análisis financiero, la interconexión de sistemas con el SRI, con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Compañías. Recordemos que en los últimos 7 años el presupuesto de la UAFE ha sido recortado en al menos 50% y eso impide que la capacidad operativa pueda detectar a tiempo y prevenir estos flujos de capital ilegal y que por ende se pueda, digamos, trasladar esta información al sistema de justicia y que termine con una sentencia, con una condena alrededor de el lavado de activos. Por otro lado, también creemos que es importante el fortalecimiento de la fuerza pública, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la propuesta del presidente de la República lo que busca no es proteger a estas instituciones, sino busca impunidad alrededor de crímenes que se pueden generar en el marco de este conflicto armado interno. Estamos hablando, por ejemplo, casos que lo hemos vivido en el país, como la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, su posterior asesinato. Ese tipo de crímenes son los crímenes que quedarían en impunidad si es que esta propuesta de ley, tal como la ha enviado el presidente de la República, quedaría en vigencia. Nuestro criterio es que la mejor forma de proteger a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es, por un lado, con un claro proceso de depuración de las filas, porque lastimosamente vemos cómo el crimen organizado ha permeado a estas dos instituciones tan importantes y emblemáticas de nuestro país. La mejor forma de cuidar estas instituciones es yendo hacia un proceso de depuración y por otro lado, por supuesto, los recursos necesarios, suficientes, que tienen que ser entregados desde el Estado central para que la policía pueda hacer un mejor trabajo. Y un eje final que no es menos importante son las políticas públicas para la protección de las víctimas de la violencia. Y una vez que concluye este debate, se recogerán todas las observaciones y se analizará en la Comisión de Desarrollo Económico para agregarlo para segundo debate. El tiempo establecido estaba hasta el 17 de junio, pero por temas de agenda y de trabajo también se ha mencionado que podría extenderse este plazo. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Seguimos, amigos y amigas, en nuestra jornada informativa de hoy viernes 30 de mayo de 2025, gracias a quienes se conectan a Ecuador en Contacto. Y en otras noticias, contarles que hace unos días el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, Edwin Bedoya, junto a representantes sindicales, asistieron a una mesa técnica con el Ministerio del Trabajo para tratar su propuesta de reforma a los decretos ministeriales 054 y 080, que imponen techos a las negociaciones colectivas. Al respecto, Bedoya señaló que este paso permitirá descongelar los sueldos salariales que tienen algunas organizaciones sindicales en sus contratos colectivos. Acuerdo ministerial 054 que permitiría descongelar los sueldos salariales que tienen varias organizaciones sindicales en sus contratos colectivos por más de 7, 8 años en muchos de los casos, pero también hay una discusión sobre el tema de la dispersión que existe en el tema de los nombramientos de los cargos que tienen tanto servidores públicos como trabajadores que están ligados al Código de Trabajo. Ahí también hay algunos aspectos que se tienen que arreglar y mejorar, puesto que hay una dispersión o no hay una estandarización del criterio del cómo se cataloga a un trabajador si está en el Código del Trabajo o está en la LOCEP. En este espacio, el representante sindical indicó que también se dio conocimiento a la ministra Ivonne Núñez sobre los casos de persecución laboral y de vulneración a la libertad sindical que involucran a grandes empresas multinacionales.
que por cuarta vez el Ecuador no ha escuchado las recomendaciones que ha hecho la OIT en cuanto a las denuncias que se han hecho de quejas que se han enviado a la OIT de parte de las centrales sindicales, como es la persecución sindical a dirigentes sindicales, como en el caso, por ejemplo, de la CEDOCUT, tenemos a los compañeros David Almeida, que es uno de los compañeros que por el tema de haber denunciado la venta del campo Sacha fue sacado con visto bueno de su puesto de trabajo y está siendo también enjuiciado. Hay una persecución política más que laboral, porque no cumplía ninguno de los puntos o requisitos para sacarle con un visto bueno, no había nada de este asunto y más bien fue una decisión política de retirarlo de su puesto de trabajo. El otro caso que tenemos es de Arca Continental, de los trabajadores que hicieron un sindicato y que hace 2 años han venido siendo despedidos solo los trabajadores del sindicato por haber formado el sindicato. Aclaró que las negociaciones colectivas forman parte de un convenio internacional que beneficia a trabajadores que se han organizado en sindicatos. Sin embargo, este tipo de contratos no son muy frecuentes en el Ecuador. Entonces, es una negociación bilateral. Al ser una negociación bilateral, se ponen de acuerdo con el empresario negocia con el trabajador y se dan los beneficios que se pueden llegar a acuerdos y a consensos entre el empleador y el trabajador. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? No hay muchos sindicatos o hay sindicatos que no les permiten negociar, no les permiten la contratación colectiva, porque aquí hay un requisito que se necesita tener la mitad más 1 del total de los trabajadores de la empresa para tener negociación colectiva, lo que dificulta la negociación colectiva, porque cuando uno hace sindicato con mínimo 30 personas que determina la ley y uno accede a que los compañeros empiecen a afiliar, las empresas les empiezan a despedir a los sindicalizados, a contratar más trabajadores nuevos, lo que impide que tengamos el 50% más 1. Ese es uno de los defectos que tenemos. Una vez entregada esta propuesta de reforma, se continuará con una primera reunión para debatir junto a la ministra de Trabajo y los diferentes gremios sindicales. Cada de estas aportaciones a generar cambios para mejorar las negociaciones colectivas y posteriormente contemplan otros espacios de diálogos con el Ministerio de Finanzas. Amigos y amigas, y con este importante tema nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos, solo nos despegamos unos minutos de ustedes, pero seguimos con más información aquí en Ecuador en Contacto. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CORAPE. Medios inclusivos y educativos. CORAPE. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Ñukanchik shimipi rimashun. Kakihia. Kubitsa. Mumdosa. Conversemos en nuestro idioma. Corape, runa shimikunapa kawsaymanta. Hola, soy Mama Pachita. A partir de hoy aprenderemos juntos a conversar en los 14 idiomas indígenas que tiene el Ecuador. ¿Y qué les parece si iniciamos con el idioma quichua? Escuchemos cómo se dice buenos días, compañero. Allí punja mashi. A ver, repitamos. Allí punja mashi. ¿Y cómo decimos buenas tardes, compañero? Allí chishi mashi. Ahora todos juntos. Allí chishi mashi. Muy bien. Y finalmente, si nos encontramos con alguien en la noche, ¿cómo le saludamos? Allí tuta mashi. Ah, eso quiere decir buenas noches, compañero. Si quieres saludar, saluda en quichua. Recuerde que en el siguiente encuentro estaremos saludando en el idioma de la nacionalidad sáchila.
Corape, por la vida de las lenguas indígenas. Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con más información. Gracias a quienes siguen acompañándonos a través de Ecuador en Contacto y contarles que este jueves 29 de mayo la bancada de Revolución Ciudadana decidió expulsar a Sergio Peña y aseguró que no tolerarán la traición. Recordemos que las diferencias con Peña se dieron tras su voto a favor del informe para primer debate del proyecto de ley para combatir las economías criminales. Vamos a escuchar las declaraciones del asambleísta en el reporte que comparte Rolando Goyes. Corape informa. Y el país se integra y el legislador Sergio Peña, quien hace poco ingresó con la bancada de la Revolución Ciudadana, se pronunció a lo que fue el comunicado hecho por esta bancada, donde han señalado que lo expulsan de las filas debido al actual que se ha dado en los últimos días. Al respecto, el legislador ha señalado que esto evidencia que existen fisuras dentro del movimiento de la Revolución Ciudadana y de ahí que ha llamado también a los otros legisladores que trabajen por el país. Bueno, yo la tomo como lo que es, una decisión arbitraria. Nunca se me consultó absolutamente nada, no se me invitó a un debate interno para poder proponer ideas, debatir argumentos y llegar a una sola conclusión. Realmente, pues bueno, son 3 o 4 que se reúnen a tomar decisiones, yo lo respeto, eso de ahí no lo comparto, si esa es su forma de manejar el partido, no sé cómo nos quejamos de dictaduras si quieren manejar una dictadura dentro del partido. Tenemos que ser democráticos. Para ser orgánicos y votar en grupo hay que ser democráticos y decidir en grupo. Pero eso de alguna manera no está generando división para que haya más fricciones dentro de la misma. Pero lógicamente es que no puedes manejar un partido político sin democracia. No puedes manejar a políticos como niños que simplemente van a levantar la mano o van a hacer lo que te dé la gana. Tienes que manejar siempre con un debate, con argumentos y lógicamente llegar a consensos. Eso es lo más importante. Usted ha señalado que usted se debe a los mandantes que confiaron en usted. Correcto. Nosotros, una vez que somos servidores públicos, nos debemos al pueblo ecuatoriano y hay que trabajar para ellos. En sí, lo que tenemos que hacer es una oposición propositiva. Si algo está mal, proponer reformas. Si algo está mal, cambiarlo. Hacia allá, hacia darle resultados es donde tenemos que estar para los ecuatorianos. Hace pocos minutos la legisladora Jairen Noriega decía que esto tal vez es un oportunismo suyo para estar en este conflicto. Bueno, chévere, puede decir lo que le dé la gana. También pregúntenle cuándo mandaron las observaciones. Recién lo hicieron ayer. Eso demuestra el compromiso que tienen con el país. De alguna manera también usted lo menciona y la propia Marcela Guiñaga a través de su tuit también ha señalado algunas diferencias. Ha dicho que este proyecto político no es el que fue concebido. Correcto, tal cual, para muestra un botón. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando y yo no me voy a quedar callado. Yo tengo que decir las cosas como son porque un niño no soy un profesional. Si ellos quieren ser parte de un rebaño que obedece a 1 o 2 personas, está bien. Que venga Jairen y justifique entonces por qué recién el día de ayer mandaron las observaciones, lo cual es irresponsable y demuestra vagancia. Nosotros somos asambleístas, el día domingo había que enviar las observaciones y los asambleístas que sí trabajamos las enviamos hasta el día domingo. De ahí pregúntenle a ellos por qué recién las envían ahorita. ¿Por qué recién lo hacen? Bueno, pues que justifiquen su sueldo ante el pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿usted cómo va a actuar dentro del legislativo? Independiente, trabajando por los ecuatorianos, proponiendo, siendo una oposición propositiva, lo que se apoye y que esté bien vamos a apoyarlo, lo que esté mal nos vamos a oponer y vamos a reformarlo, porque oponerse por oponerse no es el camino. Ahí está escuchando al legislador Sergio Peña, quien hace poco era integrante de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ha dicho que aquí dentro del legislativo actuará de forma independiente, pero que agradece también a la bancada que lo auspició, pero él se debe a la gente y que en esto seguirá trabajando. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Avanzamos con más información, amigos y amigas, y ahora nos vamos hasta Azuay. Y es que Marco Tapia, alcalde de Gualaceo, anunció una inversión de $350.000, recursos destinados a la restauración vial en el cantón y que permitirían mejorar la infraestructura urbana y optimizar la movilidad para los habitantes. Nuestro compañero Walter Orellana de Radio Católica Cuenca dialogó con el alcalde y nos trae sus declaraciones. Efectivamente, hemos empezado ya con un proyecto de asfalto en la ciudad, en varias calles. Esto obedece a un régimen especial que lo hemos hecho a través del GAD municipal con la empresa pública Asfaltar, la misma que a través del gobierno provincial nos han ido colaborando con algunos otros elementos como la máquina estabilizadora y dotación de cemento para generar una base de cemento previamente a la colocación del asfalto.
Esto implica que vamos a generar algunas calles como la calle Cuenca, la calle Huayna Cápac, la avenida Loja, la Paseo de Bolívar, algunas camineras de las riberas de las orillas del Santa Bárbara y también otras arterias viales como Kimchi y también la arteria vial que conduce a la Escuela Vázquez Correa. Todo esto obedece para una planificación de aquí a 30 días plazo, poder entregarle a la ciudad estas vías asfaltadas, que sin duda por ese monto de $350,000 que hemos contratado a través de un régimen especial a la empresa pública Asfaltar. Esperamos que en el transcurso de 30 días estén culminados y obviamente esté de manera impecable para las fiestas de cantonización. A esto se suma lo que habíamos conversado fuera acá de cámaras, también con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se está haciendo un análisis bastante profundo para la red vial estatal, en donde se plantea a través de un proyecto más integral un bacheo y recapeo de esta arteria vial como la Gualaceo Descanso, pero también habrá que considerar que hay otros elementos principales como es el mantenimiento y mejoramiento de la vía que es parte de la red vial estatal como la Jaime Roldós Aguilera, que es una de las principales vías del Cantón Gualaceo. Entonces estamos trabajando tanto con el gobierno nacional y también con el gobierno provincial. En esta última vía, señor alcalde, usted días atrás había manifestado que se puede tener la alternativa de la prohibición del transporte pesado por el deterioro de la misma. ¿Qué ha pasado al respecto? Mire, justamente usted toca algo fundamental. Es el deterioro constante por los vehículos pesados constantemente que pasan por esta arteria vial. Sin duda el diálogo es lo que prima. Luego de haber hecho este plantón, nosotros definimos un diálogo, una mesa redonda, donde el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se ha comprometido para poder hacer un mejoramiento a esta arteria vial. Frente a esos compromisos, el tránsito se ha normalizado y ya no hay ningún tipo de inconveniente, mientras tanto vaya cumpliendo los compromisos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Amigos y amigas, y con esta información que llegó desde la provincia de Azuay, nos estamos despidiendo de ustedes en nuestra primera emisión informativa. Sigan en sintonía de Corape, en nuestra plataforma en YouTube y en nuestras diferentes redes sociales. Un abrazo.